Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, hermano, amigo, que se encuentra por allí en este medio. Es para mí una bendición poderme dirigir a usted en este momento y saludarle desde aquí, desde la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, Guatemala, Centroamérica. Y saludo a todos mis hermanos de todos los países a donde podamos llegar a través de este medio. Y es mi propósito enviar este mensaje de parte de Dios para nuestras almas. Y hoy quiero titular este mensaje, No te entretengas. Y quiero leer la escritura en el libro de Génesis, capítulo 19, verso 16. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La primera palabra que aparece en ese versículo es deteniéndose. Y cuando miramos la palabra deteniéndose, pues tenemos muchos sinónimos que habla de distracción, que habla de divertir, que habla muchas veces de recrear y que también habla de demorar, que habla de retrasarse, de demorarse. Entonces, por eso quiero hablarle, no te entretengas. El libro de Génesis, pues es un libro muy profético, desde el principio, porque Dios profetizó el desenvolvimiento de la historia humana en el libro de Génesis. Por ejemplo, la Biblia dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y que el séptimo día descansó. ¿Qué dice Dios? Que sobre la tierra, sobre la humanidad, pasarían por lo menos 7 dispensaciones. 6 de ellas son de mucha tragedia, son de mucha desgracia por la desobediencia misma de la humanidad, pero que luego vendría un séptimo día, que sería el milenio, donde habrá reposo, donde habrá descanso, donde habrá paz, donde habrá bendición, donde no habrá enfermedad, donde no habrá desgracia, donde no habrá muerte. Allí no va a haber aborto, no va a haber crimen, allí no va a haber violencia, allí no habrá nada de lo que ahora vemos, porque Dios está anunciando en esos 7 días las 7 dispensaciones que sobrepasarían a este mundo, que sería la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y por último el milenio. Entonces Dios comunica a través de la escritura, el libro de Génesis, que es bastante especial este libro porque habla del comienzo de la humanidad, y allí Dios profetiza todos los asuntos que pasarían en la humanidad, y lo vemos desde el principio, que el mundo sería criminal, y miramos a Caín matando a Abel, que el mundo sería un mundo de problemas tanto espirituales como físicos. Encontramos en el libro de Génesis al primer mujeriego de la historia, que era Lamec, el primer asesino, que lo encontramos allí también. Y también miramos cómo la violencia, la maldad se desató en el mundo antes del diluvio. Y miramos muchas cosas que serían sombra de lo que pasarían en este mundo. Pero yo quiero mostrarles en esta hora cómo le ha costado a la iglesia del Señor en este tiempo, cómo ha costado avanzar, cómo ha costado perseverar, cómo ha costado orar, cómo ha costado ayunar, cómo ha costado leer la escritura. Es un tiempo donde cuesta, es un tiempo donde la opresión es grande, donde la maldad es terrible. La Biblia dice
que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y esa es la cuestión a tratar en este momento. Por eso he titulado No te entretengas, porque mucha gente, así como Lot, dice la Biblia, y deteniéndose él, o sea, a Lot le costó salir de la casa, le costó despegarse de todo aquello que lo rodeaba. Él pensó demasiado en aquellas cosas que estaba a punto de dejar, y miramos cómo la mujer de Lot se retrasa en el viaje. La palabra de Dios dice que Dios dio una orden específica: no mires hacia atrás. Entonces, cuando Dios habla, Dios no está jugando, Dios está advirtiendo. Y cuando Dios habla, lo hace con una precisión, porque Él sabe lo que conviene, Él sabe lo que es bueno, lo que es correcto. A Dios nadie le va a enseñar, nadie le va a aconsejar, nadie le va a dar a Dios algún consejo. Entonces, Él está diciendo: escapa por tu vida. Sin embargo, la mujer de Lot se retrasa y mira hacia atrás. Y Dios, que no miente, y Dios que no juega, y Dios que no pasa por alto la desobediencia, hizo que esta mujer se convirtiera en estatua de sal a causa de su desobediencia. Y la Biblia dice, Jesús mismo citó esas palabras cuando dijo: acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Pues le echó un vistazo atrás. Y eso también es lo que pasa en este tiempo. Mucha gente se queda viendo, observa a los lados, mira hacia atrás y no caminan. Entonces, la Escritura nos dice cómo nosotros debemos esforzarnos. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y les dice que sean sabios, que anden con sabiduría. Mirad, dice, cómo andéis, como sabios, no como necios, dice, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, nosotros estamos viviendo la etapa más difícil que pudieron haber vivido nuestros hermanos anteriormente. Hoy nos encontramos en una situación, en una encrucijada, en donde Dios tiene que volver a hacer algo con la iglesia, donde Dios tiene que volver a tratar primeramente con todos aquellos que somos predicadores, que somos siervos de Dios, que hacemos la obra de Dios. Dios tiene que volver quizás a renovarnos, a renovar la visión, a renovar el llamamiento, a renovar nuestras fuerzas, a renovar nuestra vida espiritual, revolucionarla. Necesitamos ser reprogramados por el Espíritu de Dios para poder ser efectivos en esta hora final, en este momento crucial, donde mucha gente está entretenida en muchas cosas. Yo quiero decirle a todos mis hermanos: no se entretenga en cosas banales de esta tierra, no se entretenga escuchando todo lo que hoy se dice, porque hoy miramos todas las cosas que perjudican a la iglesia, las miramos palpablemente, y mucha gente no tiene ninguna vergüenza de publicar su maldad, su iniquidad, su pecado. Todos hoy en día son sabios según su propia opinión, y a veces la iglesia se entretiene en discusiones necias, se entretiene en discutir, en pelear todo lo que un predicador mundano, liberal puede decir. De inmediato hay otro que puede hacer unos cuantos videos con la idea de quizás contradecir, y por una parte está bien, porque no vamos a tragarnos la mentira, pero no podemos pelear tampoco con todo el engaño que se ve, porque perderíamos demasiado tiempo
nosotros tenemos que predicar la verdad, tenemos que predicar la palabra, tenemos que predicar, enseñarle al pueblo la verdad. No podemos perder el tiempo en tantas cosas banales en las cuales la iglesia se entretiene. Muchas veces todo aquel creyente que es entendido, la Biblia dice, los entendidos entenderán. O sea, mucha gente no va a entender. No se haga de problemas por los demás que no entienden. Si usted entiende, alabado sea Dios. Si usted entiende, gloria a Dios. Pero mucha gente no va a entender. Si rechazaron al mismo Jesús cuando vino a este mundo, no van a rechazar hoy en día la palabra. No van a rechazar la verdad de Dios. Entonces, no se entretenga. Avance, camine. Si usted es una persona que ha conocido a Dios, pero está retenido, está quizás rezagado, está estancado, no se entretenga. El tiempo es tremendo. Muchas cosas están por pasar. Este año 2020 fue un año muy duro, muy difícil, un año muy complicado. Empezamos enero con un anuncio casi de guerra entre Estados Unidos e Irán. Estuvo a punto de haber una guerra. Y luego se vino la pandemia, luego los huracanes, y todavía la ira de Dios no se ha apaciguado, porque la maldad sigue creciendo y sigue llegando a su colmo, porque la Biblia, cuando Dios habla de los juicios, dice la Escritura, allá en el libro de Génesis, que cuando Dios castigó a los amorreos, a los cananeos, a los heteos, a los fereceos, a las 7 naciones cananeas, que estaban vueltos una miseria espiritual, brujos, hechiceros, eran gente agorera que adoraban a los demonios en la tierra de Canaán. Y mientras ellos estaban haciendo sus maldades, Dios tenía a Israel cautivo 400 años allá. Dios tenía a Israel allí en cautiverio. ¿Por qué? Y todavía Dios añade 30 años más al cautiverio, porque la Biblia dice que Israel estuvo cautivo 430 años, porque Dios le dijo a Abraham, en la 4ª generación le dijo, volverán acá, porque la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. O sea, Dios estuvo esperando todo ese tiempo. Dios fue paciente, Dios estaba vigilando, Dios estaba llevando su propósito adelante. Es verdad que ahora mismo no miramos muchas cosas espirituales que deseamos, hermanos míos, pero hay que tener paciencia, porque Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios está actuando. No importa que hoy no miremos tantas cosas como quisiéramos, pero hay que tener fe en el Dios del cielo, porque Él, dice la Biblia, Él conoce a los que en Él confían. Él es el Dios que tiene el control de los tiempos y las edades. Yo he estado un poco preocupado a veces porque no miramos un avivamiento espiritual en la iglesia, no miramos un crecimiento espiritual. Casi la mayoría de gente se entretiene, unos en una cosa, otros en otra, otros que todavía no despegan, no tienen el valor de caminar, no tienen aquello de querer servir a Dios. La iglesia se entretiene, la iglesia se estanca, se enfría, se mundanaliza. A muchos no les interesa en absoluto la vida espiritual. Puede usted mencionar todos los asuntos espirituales como la oración, el estudio bíblico, el ayuno, la vigilia, y eso a muy poca gente le interesa, eso a muy poca gente le da algo, a muy poca gente le parece bien. Los demás parecen personas que no les interesa los asuntos espirituales, y entonces la iglesia desperdicia, se entretiene a veces
hablando de cosas que no convienen, y el rapto de la iglesia se acerca. La Biblia dice que los ángeles daban prisa a Lot a que saliera, y el hombre entretenido por las riquezas, estaba entretenido por el oro, estaba entretenido por las ganancias quizás que podía tener alrededor de Sodoma, pero Sodoma estaba a punto de agarrar fuego debido a la iniquidad, debido a la maldad que ya se había proliferado por todos lados. Igual que hoy, la maldad también ya va llegando a su colmo. Ya miramos con tristeza cómo en algunos lados la iglesia va perdiendo libertad, va perdiendo esa libertad de adoración, de alabanza, esa libertad de predicar, esa libertad de congregarse. Por eso el que busque a Dios en este tiempo tiene que impregnarse de una cosa. Primero, que no es eterno en esta tierra. Segundo, que somos pasajeros, que todo lo que hoy vemos se tiene que acabar. Como dice ese inmortal himno de los voceros de Cristo, no pretendas creer que este mundo tan lleno de luces no se ha de apagar. Esa es una realidad. Por eso no podemos entretenernos en este mundo, no podemos entretenernos en esta tierra, no podemos pasar por alto lo que la Biblia dice. Es como los días de allá, de los cananeos, como mencioné, la maldad no había llegado a su colmo. Hoy también Daniel profetizó hace muchos años y dijo Daniel estas palabras. Daniel dijo estas palabras: y cuando la maldad de los transgresores llegue a su colmo, se levantará un rey altivo. O sea que cuando la maldad llegue a su colmo, se levantará el anticristo, se levantará el dictador en esta tierra. Y eso es lo que merece el mundo, eso es lo que merece la humanidad, porque Dios ha dado estos 2000 años de oportunidad para la predicación del evangelio, para el avance, pero muy poca gente ha querido buscar a Dios. Entonces, hoy miramos esta situación, un sincretismo terrible que hay, donde la gente ve como bueno todo. La gente no ve maldad en las cosas que pasan. La gente no ve iniquidad. Dígame usted hoy en día sobre ese incidente del fisiculturista que contrajo matrimonio con una muñeca inflable. Dígame usted si eso es entendimiento. Dígame si eso es sabiduría. Dígame si eso tiene que ver con lo que es la sabiduría humana. Hoy en día hay mucha tecnología, hay mucho avance científico, pero es cuando más embrutecido está el hombre espiritualmente, porque no tienen temor de Dios, y como dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la gran tragedia. Por eso es que no podemos entretenernos, porque el rapto de la iglesia también se acerca. Y miramos las señales, tanto hay señales que se dan en varios lados, en varios factores. Por ejemplo, tenemos las señales que se dan en el mundo. Y en el mundo, ¿qué vemos? Iniquidad, pecado, maldad, soberbia, orgullo. Miramos desobediencia, deslealtad, miramos maldad, miramos cómo la gente se alza. Hoy en día, hoy todo el mundo trae una guerra por dentro. Dice el apóstol Santiago: ¿de dónde vienen las guerras? ¿No es de vuestras pasiones? O sea, cada uno trae una guerra, basta con que lo toquen para que explote. Entonces, cada uno tiene una situación interna. Por eso es que hoy es difícil mirar a una persona, quedársele viendo. Si usted lo saluda, le pregunta que qué quiere, que qué. Entonces, ¿por qué? Porque la guerra está ahí adentro, está interna, la maldad ha llegado a su colmo. Hoy miramos cómo
los niños son abandonados, muertos, asesinados por sus mismos progenitores. Hemos llegado al colmo de la maldad y esto tiene que llegar a una situación. Por eso es que Dios azota la tierra con las cosas que se dan, porque Dios azota la tierra por la maldad, por el aborto. Si esos niños, esas almas claman delante de Dios, esas almas gimen delante de Dios y ese clamor llega a la presencia de Dios. La gente se entretiene en cosas banales sin hacerle caso a Dios. Pero cuando la mortandad comienza a caer y cuando la desgracia comienza a llegar, es entonces que la gente dice: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está ese Dios que dicen que es bueno? Sí, pero ellos no lo han buscado, ellos no lo han invocado, no le han pedido, no le han preguntado, a Dios no se le han acercado. Entonces, qué tremendo es esto. Y yo quiero leerles un texto de Isaías capítulo 64, versículo 7. La escritura dice esto, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Yo he estado triste muchas veces y le digo: Señor, ¿por qué no hay avivamiento? Pero un día oí una palabra que me alentó, una palabra que me motivó. Decía un predicador: cuando el avivamiento empezó, Dios estaba presente. Cuando se apagó, Dios estaba presente. Dios lleva el control de todo. Y aquellos que busquen a Dios, aquellos que no se entretengan, seguramente mirarán la gloria de Dios en su vida. Seguramente mirarán la obra de Dios en sus vidas, como dice Isaías: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Dios toma nota, escondió su rostro, nos dejó marchitar en poder de nuestros pecados, el pecado se enseñorea. Entonces, no nos entretengamos, hermano y amigo, no se entretenga. Si hay predicadores que predican herejías, usted busque a Dios, no pierda el tiempo discutiendo con los necios. Si hay otros que no quieren vivir para Dios, déjelos, no se entretenga discutiendo, no se entretenga. Jesús mismo no se entretuvo cuando Pilato lo tuvo enfrente y Pilato le dijo: dime, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús se enmudeció, Jesús se silenció. Dice la Biblia que Jesús enmudeció cuando Pilato le dijo: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Pilato le dijo: ¿y qué cosa es la verdad? Jesús no le contestó, porque lo más probable era que Pilato no iba a recibir esa palabra. Entonces Jesús no perdió tiempo discutiendo y tratando de probarle a mucha gente quién era Él. Hoy tampoco usted no pierda el tiempo peleando con nadie. Hoy tenemos un montón de pleitos en las redes sociales de predicadores que dicen una cosa, aquel dice otra, el otro se defiende. Y tenemos una guerra peor que los paparazzis que se dedican a cazar chismes, a cazar un montón de cosas. Hoy la gente está como los fariseos, están esperando a cazar una palabra de la boca de los demás para poder hacer un video y contraatacar y que todo el mundo lo haga viral. Esa es la tendencia. No, estos medios son para predicar. Si aquí a estos medios también se le llegarán sus días en los cuales no podremos hacerlo, ni siquiera por este medio, porque la persecución
está llegando ya a los puntos menos pensados. Entonces, no se entretenga. Las señales que miramos, las miramos en el sol, en la luna, en las estrellas, en la gente, en el mundo, en Israel. Miramos señales en la iglesia. ¿Cuáles son las señales en la iglesia? Enfriamiento, indiferencia. Miramos una total tibieza. Y Dios tiene una sentencia para la iglesia cuando dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esa es una sentencia. Esas son señales en la iglesia. En el mundo miramos la maldad, cómo se desarrolla. La gente tiene cada vez más. Miramos en la gente que no tiene temor de Dios. Cualquiera desafía hoy la Biblia, desafía a Dios. Pero ¿qué me dice usted si Dios nos llamara la atención terriblemente, como lo ha hecho en este año? Pero Dios no ha parado. Recientemente ha habido un eclipse de sol también. Y cuando la luna, el eclipse es lunar, pues son desgracias que ocurren o señales para Israel. Pero cuando es un eclipse solar, son desgracias mundiales también. No sabemos cómo comenzaremos el año 2021. Yo no sé si predicaré otro mensaje antes de que termine este año, pero si no lo hago, deseo que Dios le bendiga y que no se entretenga, porque el tiempo es final, el tiempo es corto. Y así como Lot se entretuvo y no quería salir de Sodoma, así también hay mucha gente feliz en este mundo, felices por las bebidas, por los bailes, por las drogas, por todo lo entretenido que hay. Pero yo quiero decirles esto: ya no nos entretengamos. Rato menos habrá algo que espante a toda la tierra. Entonces yo me despido de usted, deseo que Dios le bendiga y deseo que Dios también le dé lo mejor del trigo y le revele sus caminos. No podemos ya decir esas frases bonitas que decíamos antes, de decir feliz año nuevo. A veces no sucede. Mucha gente decía que el 2020 iba a ser el año de la revelación y que la iglesia iba a andar en otra esfera espiritual. Pero eso no es lo que yo veo. Mucha gente anda por los suelos espiritualmente. No anda en ninguna esfera, andan arrastrados por el suelo, en una vida espiritual totalmente alejada de Dios. Entonces, yo le aconsejo: no se entretenga, busque a Dios, vuélvase a la palabra para que Dios haga algo con nosotros, o aunque sea sin nosotros, pero que haga algo en esta tierra. Quiero orar y así finalizar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche he querido, Dios mío, enviar este mensaje. Solamente tú sabes hasta dónde llegará, y el Espíritu de Dios, que Él es el que tiene el control como un radar sobre el mundo entero, y Él sabe hasta dónde llegará esta palabra. Pero yo, Dios mío, ya no quiero, Dios de los cielos, ser el mismo, ni quiero entretenerme, ni estar entretenido. Quiero, Señor, estar consciente del tiempo, estar consciente de los días, de las profecías que están caminando y andando y cumpliéndose cada día, porque tu palabra es un libro más actualizado que cualquier periódico que mañana va a salir, que pasado mañana va a salir, que la otra semana va a salir, que el otro año saldrá. La Biblia es un libro que tiene cumplimiento
profético y que el mundo está a punto de presenciar las desgracias más grandes en este mundo. Señor, te pido que bendigas a todos los hermanos en la fe que están en batalla, que están en la lucha, que están haciendo el esfuerzo, que están resistiendo a pesar de todo lo que oyen y de lo que ven, pero se están sosteniendo como viendo al invisible. En esta hora, Dios mío, te doy gracias por ellos y los animo a seguir adelante en Cristo Jesús. Te alabo, Señor, y te bendigo en esta hora porque eres Dios bueno y misericordioso. Muchas gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, te lo pedimos en esta hora, Padre Celestial. Amén. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos y amigos. Un saludo desde aquí, de Guatemala, para todos ustedes. Gloria a Dios.